Es característico de la dermatitis herpetiforme su asociación a una enteropatía por gluten asintomática, su asociación a bronquiectasias, no lo he mencionado, alta incidencia de HLA-B28, ¿no? HLA-B6 está implicado por si acaso en dermatitis herpetiforme, cursar siempre con esteatorrea y presentar ANA muy positivos. No hay relación de ANA con dermatitis herpetiforme. Hemos hablado de la enteropatía por gluten asintomática. Una mujer de 23 años consulta por presentar desde hace varios meses unas pápulas y vesículas agrupadas localizadas en codos, rodillas, núclea y glúteos. Pápulas y vesículas agrupadas en codos, rodillas, núcleo y glúteos. Le realiza una inmunofluorescencia directa objetiva de depósitos granulares IgA en papilas dérmicas. O sea, es una ampolla subepidérmica, ¿no? ¿Cuál de los siguientes enunciados es cierto en esta paciente? Debe aplicarse una crema acaricida todas las noches. O sea, es un tipo de pemfigoide, ¿no es cierto? Porque es por debajo de la epidermis. El tratamiento de elección es corticoide tópico. Podría ser corticoides, no se olviden, en tipo de pemfigoide se utiliza corticoide. Es aconsejable que se realice una dieta sin gluten. El mejor tratamiento es yoduro potásico, no presenta un riesgo más elevado de linfoma. Yo pienso la C, claro, es aconsejable que realice una dieta sin gluten, ¿no? Está hablando de pápulas y pústulas agrupadas, codo, rodillas y glúteos. IgA, no se olviden, IgA dermatitis herpetiforme. Esta es la misma. Respecto al pénfigo vulgar, es cierto, es mucho más frecuente en mayores de 75 años. No es cierto, en jóvenes. Suele debutar en un 70% de los casos con ampollas laterocervicales y periungales, ¿no? Generalmente son las sanas, no se olviden, aparentemente sanas. Una forma muy común de inicio es la afectación de la mucosa oral en forma de lesiones erosivas muy dolorosas que cursan por brotes. Sí, una característica del pénfigo vulgar es que afecta a mucosa oral, no se olviden, más que el pemfigoide. El pemfigoide, o sea, si nos dicen nunca hay ampollas en mucosa oral en pemfigoide, ¿es cierto, falso? Falso, ¿no? O sea, nunca sería ser exagerado. Pero es muy raro encontrar ampollas en mucosa oral en pemfigoide. Es más frecuente encontrarlos en pénfigo vulgar. La clínica es muy sencilla de controlar, sobre todo las lesiones orales que se resuelven en pocos días. En pénfigo vulgar, tratamiento, a veces tenemos pacientes que estamos tratando los 6 meses, 8 meses, no salen. El tratamiento se realiza exclusivamente con sulfonas, no. Entonces, la C, ¿no? Diabético de 72 años presenta desde hace 2 años brotes de ampollas generalizadas flácidas sin afectación de mucosas. Su actuación será: pienso en pénfigo vulgar, por lo que tomo biopsia para hematoxilina y eosina y solicito anticuerpos antisustancia intercelular. No. Anciano, ¿no es cierto? Pienso en dermatitis herpetiforme, por lo que solicito biopsia de velocidades intestinales y la determinación de HLA. El diagnóstico es evidente, es una culiculosis bulosa, por lo que reviso su glicemia, tampoco. Pienso en pemfigoide ampolloso, por lo que además de biopsia de piel para hematoxilina y eosina, solicito inmunofluorescencia directa y solicito anticuerpos antimembrana basal. Sí, ¿no es cierto? Un anciano. Acá, por ejemplo, nos confunde, ¿no? Porque nos hablan de ampollas flácidas, ¿no? Pero acá la clave es la edad, ¿ya? La edad. El pemfigoide ampolloso, dice la falsa acá. El pemfigoide ampolloso es más frecuente en ancianos y su clínica puede ser variable desde ampollas flácidas a placas eritemato-edematosas con estado general preservado. Sí es más frecuente en ancianos, ¿no es cierto? El pemfigoide ampolloso cursa en el 50-70% de los casos con lesión de la mucosa oral. No es tan frecuente, no es tan frecuente. El pemfigoide cicatrizal clásico afecta casi exclusivamente a mucosas, la rara variante de Prusten-Pearl y cursa con afectación más frecuente en piel. No, el cicatrizal es indistinto, ¿no? No afecta. El problema del pemfigoide cicatrizal deriva de las sinequias que se producen en las mucosas afectadas, ¿no? Acá hablan bastante de pemfigoide cicatrizal, una patología bastante rarísima. La imagen de la
microscopía óptica del pemfigoide es una vesícula subepidérmica con eosinófilos por afectación en la unión dermoepidérmica, también es cierta. Entonces acá yo pienso que la B, ¿no es cierto? Tratando de eliminar las otras, ¿no? Pemfigoide cicatrizar, como les digo, es rarísimo. Ante una gestante en el tercer trimestre con prurito e inicio de aparición de vesículas periumbilicales, la actuación correcta sería: con seguridad se trata de una erupción polimorfa del embarazo, por lo que tranquilizo a la paciente y pauto antihistamínicos. Con seguridad se trata de una urticaria de inicio centrípeto, por lo que pauto antihistamínicos. Debo descartar herpes gestacional porque, aunque raro, es en su forma de debutar. Solicito biopsia de piel para hematoxilina e inmunofluorescencia directa, ¿no? Esta última es la verdaderamente diagnóstica al mostrar depósitos lineales de unión dermoepidérmica de complemento 3. Eso lo hemos visto, ¿no? Herpes gestacional, o también llamado, este también se llama impétigo herpetiforme, ya en gestantes. Rarísimo, rarísimo. Una vez hemos visto un impétigo herpetiforme. Ambigua la pregunta. Debo descartar herpes gestacional, por lo que me abstengo de medicar porque el diagnóstico se realiza por biopsia cutánea del feto afecto. No tiene que diagnosticarse a la madre, ¿no? La C. Lo importante es que ustedes conozcan les he dicho las características típicas de cada una, ¿no? Porque hablando también de pénfigo, existen una variedad de pénfigos, aparte del vulgar, ¿no? Foliáceo, fuego salvaje, hay un pénfigo jale jale. El tratamiento de la dermatosis IgA lineal se realiza con esteroides tópicos, esteroides orales, sulfonas, corticoides orales más sulfonas o corticoides orales más acetoprina. Habríamos dicho corticoides orales, la base, ¿no? En cualquier dermatosis ampolear. Entonces, en este caso la acetoprina no se utiliza en enfermedades por depósitos de IgA. Las sulfonas habíamos hablado que tienen un efecto antiinflamatorio, ¿no? Intervienen en los fenómenos autoinmunes. La dapsona, síndrome de Leyer, vamos a tratar en la siguiente clase. Y para terminar, vamos a hablar de melanoma, un poco de carcinoma vasocelular, del espinocelular y del linfoma cutáneo, ¿ya? Esto es menos cargado. Necesariamente para la siguiente vamos a tocar un poco más de lo que son ampollares. Eso entra bastante en los exámenes. La incidencia del melanoma maligno ha aumentado, obviamente, ustedes con todo esto de la radiación, de la capa de ozono. Se ve más melanomas malignos hoy en día. No se olviden que el melanoma, la forma de melanoma maligno más frecuente en el Perú es acá tengo el lentiginoso acral. En el Perú es el más frecuente, ¿ya? Si hablan de otros países, el más frecuente va a ser el de extensión superficial. Pero en nuestro país el melanoma lentiginoso acral es el más frecuente y es el más severo, ¿ya? Existen otras formas de melanoma, ¿no? El melanoma nodular, el desmoplásico. Hay otro grupo raro de melanomas, pero el más frecuente en nosotros es el melanoma lentiginoso acral, es el más severo, es el que hace más metástasis, ¿ya? Se habla de factores de riesgo, ¿no? El sol, la exposición al sol, pacientes con melanoma, con gran cantidad de nevos también pueden activar algún melanoma. La historia de quemaduras muy marcadas, mucha exposición solar, ¿no? Y los nevos congénitos grandes y los nevos displásicos o los atípicos también se dice que son lesiones precursoras. Por eso todo nevo congénito que tenga una dimensión mayor a 2 centímetros tiene que en algún momento biopsiarse, y más si cambian las características de este nevus. Hay otros factores de riesgo, ¿no? El seroderma pigmentoso, que es una dermatosis también autosómica dominante, la neurofibromatosis, la mastocitosis, síndrome de Lynch, ¿no? Síndrome de cáncer familiar o síndrome de Lynch. El VIH también es un factor de riesgo, principalmente, como les menciono nuevamente, para el melanoma lentiginoso acral, el retinoblastoma. Esas personas que tienen tendencia a desarrollar nevus por exposición solar persistente también se presentan como personas con factor de riesgo para cáncer de piel, melanoma maligno. La genética también está implicada, ¿no? En pacientes que han tenido familiares
ascendentes con melanoma maligno pueden hacer melanoma maligno nuevamente, ¿no? Se habla genéticamente de una alteración en el cromosoma 9 para melanoma. Les hablé de la clasificación del melanoma maligno. Tienen que recordar el lentiginoso acral y el de extensión superficial, que son los más frecuentes. Miren, ¿no?, las características de este melanoma maligno. Este, por ejemplo, es de extensión superficial, ¿no?, evidentemente. Mucha hiperpigmentación, bordes irregulares. También es necesario recordar el nivel y el espesor cuando hablamos de melanoma maligno. El nivel se refiere a los niveles de Clark, ¿no? Hasta qué parte de la piel, de la capa dérmica o epidérmica se encuentran las células neoplásicas. ¿Ya? Se dice que puede ser un nivel 1, 2, 3 o 4 o 5, dependiendo si llega a la epidermis, si llega a la dermis papilar, si está en la dermis reticular profunda, o si llega a la grasa cutánea, se dice que es un nivel de Clark 5. Y el espesor del tumor, que hoy en día es el principal marcador de severidad para melanoma maligno, indica en tamaño, qué tan profundo, qué tan digamos, grueso es el melanoma. ¿Ya? Cuando un tumor es de más de 0.7 milímetros, se habla de un melanoma maligno que tiene que ser extraído totalmente y que tiene a este paciente realizarse pruebas de metástasis, ¿no? Se les hace su tomografía, se les hace un ganglio centinela también, cuando mide más de 0.7 milímetros. Y cuando es menos de 0.7 se habla de un superficial, ¿no?, de un melanoma superficial. La principal zona de afectación del melanoma van a ser los ganglios linfáticos. ¿Ya? La probabilidad de que haga metástasis se relaciona con el nivel de Clark y con el espesor de Breslow, pero principalmente con el espesor de Breslow. ¿Ya? Por eso les vuelvo a repetir, más de 0.7 tiene que hacer exámenes para buscar metástasis. Muy raramente afectan vasos sanguíneos, más afectan ganglios. Con relación al melanoma, una pregunta, a ver, vamos a ver acá. El léntigo maligno es más frecuente. El de extensión superficial es invasor. El lentiginoso acral tiene buen pronóstico. La mayoría de ellos crece sobre tumores melanocitarios previos. Influye la exposición solar de tipo estacional. En general, la exposición solar, cualquier tipo de exposición solar puede afectar, ¿no? El lentiginoso acral es el que tiene peor pronóstico y es el que más diagnosticamos aquí en el Perú, lamentablemente. Es aquel melanoma que se encuentra en terminaciones, ¿no?, principalmente en plantas, en zona interdigital. Es por eso que otra cosa que nosotros siempre hacemos en dermatología es que toda lesión hiperpigmentada en plantas o en pies tiene que ser biopsiada, ¿no?, y de acuerdo al resultado tiene que ser extirpada, ¿no? ¿Influye la exposición solar de tipo estacional? Eso habíamos dicho no, ¿no es cierto? O, ¿qué dice acá? Con relación a la exposición, claro, es la verdadera, ¿no? Esta es una tabla que muestra el estadiaje del melanoma. En realidad eso no deberían conocerlo. Es importante nada más que ustedes conozcan las características de algunos, ¿no? La malignidad del melanoma lentiginoso acral es el más frecuente en nuestro país. El espesor de Breslow es el que va a determinar la metástasis. En el melanoma los niveles de Clark miden grosor de la tumoración, ¿no es cierto? Miden el nivel. Los niveles de Breslow miden niveles anatómicos de invasión. En la zona de Banks son de mejor pronóstico. Siempre hay que hacer un vaciamiento ganglionar. Puede aparecer en las mucosas. Entonces, ¿puede aparecer en mucosas de melanoma? Sí, ¿no? El resto son falsas. Hemos dicho que el nivel es de Clark, el grosor es de Breslow. Las zonas de Banks se refieren a la zona yuntural, o sea, por encima de la unión dermoepidérmica, tiene mejor pronóstico, obviamente, no ha penetrado y no tiene el riesgo de hacer metástasis. Siempre hay que hacer un vaciamiento ganglionar, no siempre, ¿no?
hemos dicho en tumores que están por encima de 0.7 milímetros, según el grosor de Breslow. Uno de los siguientes datos es el factor predictivo de supervivencia más importante en el melanoma maligno en estadio 1, es decir, melanoma localizado sin invasión ganglionar. Señálelo. La edad del paciente, subtipo histológico celular, localización del melanoma, grosor del tumor, o índice o nivel de Breslow, o tipo de piel. Grosor, ¿no es cierto? El lugar más frecuente de metástasis del melanoma maligno, ya hemos dicho, ganglios. Indica cuál de las siguientes lesiones pigmentarias constituye con mayor frecuencia un precursor potencial del melanoma cutáneo. El displásico, ¿no es cierto? Porque congénito puede ser también, pero acá tendrían que darnos la dimensión. Un nevo congénito de menor de 1 centímetro no tiene por qué preocuparnos. El halo nevus es una zona de hipopigmentación alrededor del nevo. Eso también lo vemos con frecuencia. La presencia de una pigmentación parduzca en grandes pliegues, cuello, axilas, con hiperkeratosis, plegamiento y engrosamiento aterciopelado de la piel se denomina tiña negra, psoriasis inversa, acantosis nigricans, acroelastoidosis o ictiosis simple. Entonces, pigmentación en pliegues, entonces tendría que ser acantosis, ¿no? ¿Cuál de estos rasgos no es criterio de sospecha de cambios malignos en una lesión pigmentada melanocítica? Variación del color, diámetro superior a 0.5 centímetros en crecimiento en un adulto, sangrado, bordes simétricos, prurito. Entonces, bordes simétricos. El nevus sebáceo es un tumor congénito. En la infancia clínicamente es una placa de alopésica en la tubertasis papilomatoso. En ocasiones puede formar parte del síndrome de Solomon o todas son correctas. El nevus sebáceo es una patología relativamente frecuente. Vemos, es una especie de tumoración de bordes no definidos que aparecen en cuero cabelludo en el recién nacido. No aparecen, ¿no? Porque en realidad nacen con eso los recién nacidos. ¿No? Al ser una placa media tumoral, obviamente no va a tener folículo piloso, bordes irregulares, media papilomatosa. ¿Ya? Entonces, en este caso, todas son correctas. La micosis fungoide, esto lo habíamos hablado también, en algún momento van a preguntar sobre micosis fungoide. Es un tipo de linfoma de células T, ¿ya? Este va a presentarse en manera de parches, placa o tumor. Estos son los 3 estadios de la micosis fungoide, ¿ya? Y tiene una forma severa que se llama síndrome de Sézary. El síndrome de Sézary va a tener un compromiso sistémico, ¿no? Con hepatomegalia, esplenomegalia, un paciente comprometido y además de eritrodermia, ¿no? Ahorita les voy a mostrar una foto de él. Característicamente en micosis fungoide vamos a encontrar un tip, ¿no? Que es el hallazgo en la histopatología de los microabscesos de Pautrier, ¿ya? Microabscesos de Pautrier. Dentro de todo, la micosis fungoide o linfoma de células T es rara, pero que está creciendo en incidencia. Antes no había tanta micosis fungoide, ahora inclusive antes se reportaban casos de micosis fungoide. Hoy en día ver micosis fungoide es común. Miren, ¿no? Estas lesiones eritematosas parecieran manchas nada más. Micosis fungoide. En estadio, placa. Aquí estadio tumoral. Miren, estadio tumoral, ya más claramente definido. ¿Cuál de los siguientes procesos linfoproliferativo corresponde a un linfoma de células T? Micosis fungoide. Eso tienen que saberlo. A veces por el nombre micosis fungoide uno podría confundirse. Miren, descamación. Parece psoriasis, ¿no? Pero no. Descamación. Esto se llama eritrodermia, ¿no? Eritema y descamación es eritrodermia. Acá ya hay tumores, ya hay placas más grandes y las características microcesos de Pautrier. Acá, en epidermis. Igual, tumores diseminados, células atípicas, linfoma T. La micosis fungoide es un tumor de linfocitos B. Se trata con antifúngicos. Existe una forma tumoral, sí, es raro en la infancia. Entonces C y D son correctas. Y microabscesos de Pautrier, miren. Miren, una placa también con microabscesos de Pautrier.
micosis fungoide. Igual, micosis fungoide. Miren esta epidermis en la imagen histopatológica con una variación total, ¿no? Cuando hay estadios tempranos, este tipo de linfoma se cura con fototerapia, ¿no? Quimioterapia, responde muy bien al tratamiento. Pero cuando está en un estadio tumoral, ¿no? Así como el que tenemos acá, ya es un poco complicado también el tratamiento. Tienen muy mal pronóstico. Miren, por ejemplo, este paciente con síndrome de Sézary, ¿no? Eritrodermia, compromiso general. Miren, placas escamativas. Entonces, del linfoma, no se olviden del linfoma de células T o micosis fungoide, recordar que puede ser una mancha, una placa, un tumor. Recuerda también el hallazgo histopatológico, la célula, los microabscesos de Pautrier, ¿ya? Y que en algunas formas leves se pueden curar. Finalmente, ¿no? Cáncer cutáneo, hablamos de carcinoma vasocelular y carcinoma espinocelular o carcinoma epidermoide. Entonces, la queratosis actínica es la lesión precancerosa más común, ¿ya? Junto con la leucoplasia oral vellosa. La leucoplasia oral vellosa también es otra dermatosis precancerosa muy frecuente. Es también un sinónimo de la queratosis solar producida por radiación ultravioleta B, que es la radiación dañina. Hay que recordar que el carcinoma, cuando hay un carcinoma epidermoide sobre la base de una lesión por daño solar, tiene mejor pronóstico que un cáncer producido sobre la base de un traumatismo. Cualquier traumatismo puede producir carcinoma epidermoide, ¿ya? Una quemadura, una simple úlcera de éstasis se puede convertir en un carcinoma epidermoide, ¿ya? Otra cosa a tener en cuenta es que la queratosis actínica puede derivar en un cuerno cutáneo. No sé si alguna vez han visto ustedes. Un cuerno es una cornificación o una hiperplasia de la capa córnea sobre la base de una queratosis actínica. Es muy importante, es una lesión precancerígena también. Puede ser endofítica o exofítica. Primero, hablando del carcinoma espinocelular, hay que recordar que el espinocelular puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, pero principalmente en zonas de fotoexposición, ¿ya? Cuando se presenta en zonas que son distintas a las zonas de exposición, o sea, fuera de la cara, imagínense un epidermoide, ¿no? Un espinocelular en tórax, entonces hablamos de enfermedad de Bowen, ¿ya? Hay una atipia en todo el espesor del epidermis. Y cuando encontramos el espinocelular en las zonas genitales, hablamos de Queyrat, eritroplasia de Queyrat. Deben saberlo también. Son tipos o menciones del carcinoma espinocelular. ¿Ya? La invasión perineural y la invasión linfovascular son predictores de metástasis. El carcinoma espinocelular es el que metastatiza. El vasocelular no metastatiza. ¿Ya? Puede haber un carcinoma verrucoso, que es una categoría del carcinoma epidermoide que no ocurre en zonas expuestas, se asocia a virus del papiloma humano. Les he mostrado esa foto de ese paciente con un tumor, un condiloma gigante. Ese es un tipo de carcinoma verrucoso, o también se llama, en el caso que sea por condilomatosis perianal, tumor de Buschke-Levenstein, en pacientes inmunosuprimidos. ¿Cómo diferenciamos un vasocelular de un espinocelular de manera práctica? O sea, clínicamente, vasocelular hay 4 a 6 formas. ¿Ya? Puede ser nodular, puede ser ulcerado, puede ser morfeiforme. Entonces, ¿cuándo estamos frente a un vasocelular? Principalmente cuando el tiempo de evolución es más largo. En cambio, en el epidermoide, el tiempo de evolución es corto. Es la principal diferencia, yo diría, para que nosotros podamos dar un diagnóstico presuntivo en una tumoración en cara, ¿no? El tiempo, sobre todo. Cuando tenemos una lesión ulcerada de 4 años, 5 años, tiene que ser un vasocelular. Si hablamos de una lesión ulcerada de 1 mes, 2 meses, rápidamente, pero encima que no remite, porque normalmente a estos pacientes siempre les han dado antibióticos, les han dado antibióticos tópicos, cremas, no remiten ese tiempo de 1 mes, 2 meses y sigue creciendo, estamos frente a un epidermoide probablemente, ¿no? Claro que no es una regla, ¿no? Pero para orientar nuestro diagnóstico. Porque clínicamente los podemos ver iguales.
Miren, este es un cuerno cutáneo, ¿ven? Entonces, sobre la base de una queratosis actínica se produce un cuerno cutáneo, que es telangiectasis. Entonces, esto se retira y se biopsia la base para ver que no haya displasia. Entonces, hemos hablado del espino celular Bowen cuando no se localiza en cara y Queyrat cuando es en genitales. Tiempo de evolución corto. El vaso celular ya les había hablado, tiempo de evolución largo, tiene un aspecto perlado con telangiectasis en superficie, tiene buen pronóstico, puede ser pigmentado, ¿no? Puede ser un nodular, superficial, el crecimiento es lento, esa es la característica. Miren aquí por ejemplo, esta es una úlcera, un carcinoma vasocelular, aquí también viene una depresión, perlado, es un carcinoma vasocelular. El tiempo de evolución es largo, el paciente viene realmente porque lo tiene mucho tiempo. De igual manera, ¿no? A pesar de ser tan aparatoso este tumor, es un vaso celular nodular. Tiene buen pronóstico, ¿no? Se le hacen, obviamente que el problema aquí sería la parte estética, ¿no? Pero en general en ancianos hacer colgajos, hacer reconstrucciones es mucho mejor, muy sencillo. No queda casi nada cuando se retiran los tumores. Muy elástico. Miren por ejemplo este carcinoma vasocelular, ¿no? Escleriforme. En esta ubicación es un poco complicado ya manejar porque tienes que sacar bordes, aquí están conductos lacrimales, esto tiene que entrar con cirugía de cabeza y cuello. Pero igual, así nomás se puede presentar un carcinoma vasocelular. La queratosis actínica nunca evoluciona a epitelioma vaspinocelular o epidermoide, eso es falso, ¿no? No se debe extirpar pues recidiva en la cicatriz, falso, es frecuente en piel cubierta, no expuesta. No es tan frecuente, ¿no? No es tan frecuente. Si está en piel no expuesta, no se olviden, Bowen se llama, enfermedad de Bowen. Y si está en genitales, Queyrat. No está influida por la exposición solar, también es falso. Responde a tratamiento tópico con 5-fluorouracilo. Sí responde. Inclusive el tratamiento ahora casi permanentemente de elección es o bien crioterapia o bien fluorouracilo. Responde muy bien. Es un citostático, ¿no? El fluorouracilo. Término Ulcus-Rodens sirve para designar a úlcera varicosa crónica, pioderma gangrenoso, úlcera tuberculosa, úlcera sifilítica o una variedad clínica de epiteloma o carcinoma vasocelular. El Ulcus-Rodens es una forma de mencionar al vasocelular nodular. El epitelioma vasocelular suele asentar sobre lesiones premalignas. El vasocelular, hemos dicho sobre el vasocelular, sobre premaligna, sobre queratosis actínica es el espinocelular, ¿no? Los epiteliomas vasocelulares de larga evolución dan metástasis frecuentemente. No, no es cierto, el espinocelular es más frecuente. El queratocantoma es un epitelioma espinocelular de crecimiento rápido. Tampoco es un crecimiento lento, es un tipo de epitelioma. Antes se pensaba que era un tipo de epitelioma espinocelular. Se debe hacer una extirpación radical de todas las leucoplasias. Sobre una osteomielitis crónica puede desarrollarse un espinocelular. Sí, nos hemos dicho que sobre cualquier tipo de lesión puede producirse un espinocelular. Condilomatosis gigante Buschke-Levitan está producida por virus de herpes simple. Es un tipo de vasocelular. Es una variante de espinocelular. Es una lesión melánica o se debe a una intolerancia a la luz solar. Entonces hemos dicho una variante de espinocelular.